Buenos días a todos los estudiantes de grado 11 del Colegio Almirante Padilla Jornada Mañana. Los saluda la docente Paola Gómez, la profesora de lengua castellana. En esta ocasión, este video nos convoca para tener claridades acerca de el producto de clase que se debe desarrollar, que estaba contemplado en la guía 1 de este módulo del segundo periodo, y también ampliar la temática de la literatura renacentista. Antes de entrar en materia, es importante que ustedes tengan en cuenta que esta primera nota tiene tres componentes. El primero, el producto de clase, que será una relatoría, que ya les ampliaré el tema acerca de qué es una relatoría y cómo deben hacerla. Lo segundo es el video que ustedes deben hacer del autor renacentista, que ya ustedes tienen ciertas indicaciones también en esta primera guía del primer módulo del segundo periodo entregada el día lunes. Y lo último es la asistencia. Y como no hemos tenido una clase regular, la asistencia será que usted comente en la parte de abajo del video con su nombre y su curso para poder tenerlo en cuenta. Recuerden que en este orden de ideas, entonces, la relatoría tiene un valor del 35%, el video tiene un valor de otro 35% y la asistencia un valor del 30%. Es decir, que si usted no presenta si no presenta por lo menos los dos productos, pues no tendrá una calificación satisfactoria. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo segundo con respecto al video, recuerden que deben mantener, si lo van a hacer con una persona, con un compañero, ustedes deben generar acciones virtuales a partir también de la bioseguridad, en caso de que, por ejemplo, ustedes tengan algún parentesco con algún compañero con el que ustedes puedan hacer el video en grupo. Y lo segundo es que si ustedes viven con un hermano, con un primo, que está también cursando grado 11 en el mismo colegio, pues ustedes puedan hacerlo grupal. De lo contrario, si ustedes no pueden guardar medidas de bioseguridad, no se pueden compartir archivos por medio virtual, es mejor que lo hagan individual. Eh, Listo. Recuerden que este video va a estar subido entre las 10 y las 4 de la tarde, entonces por eso se sugería en el comunicado ya enviado el día jueves que ustedes deben verlo entre 10 de la mañana a 4 de la tarde. Bien, en este momento me voy a disponer a compartirles el archivo que ustedes deben tener en cuenta y que se pondrá en la tarea de Teams para que ustedes, o se dejará en el Drive donde se dejan todos los documentos para que ustedes accedan a esa carpeta, bajen este formato en Word y lo llenen ya posteriormente pues después de ver el video y subirlo a la plataforma. Solamente se va a destinar un link para subir tanto este producto como, como el video. Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta esta directriz. Bueno, ahora sí les comparto el archivo en Word que ustedes tendrán como base para hacer su relatoría. Eh, Recuerden que una relatoría me sirve, o es más bien, una relatoría es un informe detallado de un texto o de una clase. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un informe de clase. Entonces, vamos a comenzar con la explicación de cómo se deben abordar, cómo se deben desarrollar cada una de las partes de este informe. Entonces, aquí tenemos una relatoría, un título que dice relatoría de clase número, entonces aquí deben poner número 1 porque es la primera relatoría que vamos a hacer, su nombre, su curso, el nombre de la docente, la fecha en que la elabora, la temática tratada, pues ustedes creo que va a ser muy obvio, pero pues eh,
deben observar muy bien cuál es la temática que se trata, la general. Creo que ya se las dije incluso cuando abrí este video, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, después de la identificación de la clase, de la identificación de los datos generales suyos y de poner todo este tipo de cosas formales, vamos a entrar como a desarrollar el tema de la temática, la problemática o la tesis planteada en estas partes. En la primera parte, podemos observar que vemos un título que dice orden de desarrollo de la sesión. Entonces usted tiene que ser muy hábil en identificar cuáles fueron las secciones que se desarrollaron dentro de la sesión y ponerlas allí. Entonces, uno, por ejemplo, caracterización, dos, conceptualización. Entonces, usted tiene que estar muy atento a los títulos, a los subtítulos y a las temáticas que se van a ir desarrollando en este video para poder hacer la relatoría. En la segunda parte, usted debe hablar ya de la estructura y el desarrollo de esa temática que se desarrolló. Entonces, teniendo en cuenta esta primera parte, que usted muy juiciosamente va a consolidar o a escribir aquí, entonces ustedes van a hacer como un resumen de la sesión por cada uno de los ítems que ustedes, o cada uno de los ítems que haya desarrollado en la sesión. Entonces, por ejemplo, primero, entonces caracterización. Entonces, en la caracterización, por ejemplo, el tema se habló de esto, esto y esto. Entonces, ustedes van haciendo así una descripción muy juiciosa de qué se habló y qué fue lo más importante que se habló allí. Entonces, usted tiene que rescatar los principales temas o problemáticas abordados en esa sesión de acuerdo al orden y desarrollo de la misma. Lo último es un poco las conclusiones que a usted le quedan del desarrollo de la clase. Entonces, ¿cómo interpretó usted las temáticas? ¿Qué conclusiones le queda a usted, por ejemplo, del periodo renacentista? ¿Qué cosas, por ejemplo, le quedan a la humanidad de este periodo en la literatura y cómo impacta el periodo renacentista, por ejemplo, en la literatura moderna? Esas son preguntas que usted puede responder en estas conclusiones. Es decir, que allí usted va a arrojar todas las interpretaciones y análisis que usted encuentre dentro de este periodo renacentista en la literatura. Aquí, como ya les había especificado en la guía del que sabemos, con el que iniciamos en este segundo periodo, usted debe depositar el resumen de la lectura que se dejó en el Drive anteriormente. Y aquí ya es una cuestión más personal, entonces usted va a escribir qué aportes le dejó la lectura, puede hacer contrastes con la lectura y la clase, si se habló de lo mismo, por qué no se habló de lo mismo, en qué se complementaron, y todas como estas cosas como muy personales que usted se detalló entre la sesión y la lectura que se dejó. Entonces, espero que haya quedado claro este tema. Y entonces ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para comenzar a compartir la presentación que va a apoyar mi exposición de la literatura renacentista. Bien. Discúlpenme un segundo. Ahora sí. Bueno, como ustedes saben, estamos hablando en este video, en esta cápsula informativa, como la quise llamar, acerca de la literatura renacentista. En el fondo de este título vemos una de las piezas artísticas más importantes de esta época. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, vamos a ver el contexto y las características de esta época en la literatura. Entonces es importante para entender el contexto literario, primero entrar en el contexto histórico-social. Entonces, muy importante.
varias cosas allí. Lo primero es que este fue un amplio e importante movimiento cultural que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVI. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna. Es decir, se rompe con el esquema de la época medieval, pero todavía no se podía hablar de modernidad. Y esto trajo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias, que eso lo vamos a ir viendo cuando ya entremos a la literatura barroca y la literatura neoclásica. Su nombre fue otorgado en el siglo XIX, es decir, en la misma época no se puso el nombre, y esto fue otorgado por el historiador francés Jules Michelet en 1855, y esto lo hizo rescatando el término que usó por primera vez el escritor y arquitecto italiano Giorgio Vasari. También, dentro de este contexto histórico y social, es importante señalar que se restringe la imposición del dogma religioso teocentrista que tanto se daba en la época medieval y que ahora estaba más orientado en el Renacimiento al deseo del ser humano. Bueno, muy importante que el epicentro del surgimiento de este movimiento fue Italia hacia el siglo XIV, marcando el inicio de la Edad Moderna. Es decir, Italia fue el gran influenciador como nación dentro de este movimiento como histórico que hubo alrededor, pues que impactó las artes, impactó todo el contexto social. Entonces recuerden, siempre recuerden que el Renacimiento fue una transición entre la época medieval y la época moderna. Listo. Se desarrolla una corriente cultural, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, llamada humanismo. Se trata de un movimiento que se centra en el estudio del ser humano y todo lo relacionado con él. Se valora su inteligencia y su cuerpo según una máxima latina, que es el mens sana in corpore sano. Entonces, mente sana en cuerpo sano. Importa el triunfo personal, se busca la gloria y la fama. Entonces, aquí podemos hablar ya del tema de la cultura antropocéntrica, es decir, que todo gira alrededor del ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, como es un movimiento antropocéntrico, el centro de la vida, de la literatura y del arte es pues, propiamente el ser humano. Las características de la literatura renacentista son muchísimas, pero vamos a resaltar unas cuantas para que lo tengamos en cuenta, que tienen que ver mucho con el contexto sociocultural, por supuesto. Entonces, pues ya sabemos que se originó entre los siglos XV y XVI, que tocó el XIV, un poco, teniendo sus primeras manifestaciones, el movimiento literario, eh, entonces se desarrolla sobre todo en Italia, o comienza a partir más o menos del siglo XIII y el XIV, y que digamos que este desarrollo de la literatura renacentista tiene como autores pioneros los italoromances por el tema del uso del latín, como Dante Alighieri, a Francesco Petrarca, perdón, y a Giovanni Boccaccio. Entonces, en este periodo de la literatura se retoman temas clásicos grecorromanos, es decir, volvemos a la literatura clásica, a retomar todo este tema de lo clásico que acabamos de ver un poco el periodo pasado, que se diluye un poco en la Edad Media, y asimismo de la concepción del arte imitativo de Aristóteles, que fue sobre todo desde donde se comenzaba a retomar todo este tema de lo clásico con el desarrollo de su poética. También se da el predominio de la religión como lo vimos en la Edad Media, como tema, más bien, se hace la abolición del predominio de la religión, como lo veíamos en la Edad Media, que era muy predominante, y ahora, pues como estábamos hablando anteriormente, este predominio de la religión cede su paso pues, al antropocentrismo de manera muy significativa.
Como transformaciones significativas se pueden señalar el surgimiento de nuevos géneros, nuevas formas de la métrica, por ejemplo, en la lírica, y nuevos temas como alrededor de la filosofía del humanismo que tanto hemos mencionado en este momento. Los principales países en los que se desarrolló una obra literaria renacentista fuerte fueron Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Francia e Inglaterra. Me voy a detener en algunos. No voy a detenerme mucho en España porque ustedes pueden encontrar muchísimo material acerca del renacentismo en España, por ejemplo, en Internet. Entonces me voy a centrar, si bien en algunos muy importantes, pero no me voy a centrar pues en España. Entonces vamos a ver el primero. Entonces el primero que encontramos es Italia. Y en Italia, pues como ya sabemos, fue una de las cumbres, uno de los países pioneros en este tema del renacentismo, de allí parten muchas de las directrices que se van a dar dentro de este movimiento cultural y social, más bien. Y allí se inicia con Petrarca. Y él, pues, obtuvo muchísimos seguidores con su obra El Canzoniere, que es un cancionero que fue muy novedoso, sin precedentes, con una pulcritud en su escritura excelente y por eso hasta nuestros días ha llamado tanto la atención y no solamente se quedó pues en Europa y es un modelo de poesía amorosa europeo. ¿De qué habla el cancionero? Pues es una historia del amor platónico de Petrarca o idealista de una señora que se llamaba Laura, era una noble doncella y de la que él estaba enamorado y que murió. Entonces tengamos presente que aquí es como un poco la cuna y que de alguna forma esta obra, El cancionero, pues es una de las que comienza a romper con el esquema de la literatura medieval. En Francia hubo varias cosas bien importantes. Entonces, en Francia se acogió muy favorablemente la cultura humanista. Sabemos que allí fue donde se desarrolló la revolución, pues todo el tema de la revolución francesa alrededor del humanismo. Entonces, allí pegó muy bien este tipo como de ideologías. Y también esto se dio, esta favorabilidad alrededor del humanismo, se dio pues por el contacto político que tenía con Italia desde finales del siglo XV. También se inició pronto esa búsqueda y estudio de textos grecolatinos, es decir, de literatura clásica, y un interés por la lengua que llevó a la formación del francés literario. La asimilación de este mito del ser humano de carácter laico, es decir, que no tiene religión como tal, que puede ser creyente, pero no adherido a ninguna religión, y de exaltación de la vida terrena, lo representa y difundió Francois Rabelais, que viene siendo como uno de los exponentes más importantes de la literatura francesa en el Renacimiento, y este señor era un clérigo, médico y hombre de las letras, quien también hacía en sus obras cuestiones divertidas, como en Gargantúa y Pantagruel, y en esas obras se dedicaba, por ejemplo, a criticar al papá. Entonces, de alguna forma, este clérigo comienza a crear un paradigma y como cierta rebeldía en sus escritos siendo del clero. Bueno, las nuevas escuelas poéticas se inspiran en la fe, en el poder del espíritu humano, rehabilitan sus valores afectivos y lo liberan de la obsesión teológica. Es decir, aquí no hay una obsesión por hacer alusión a Dios o a cualquier manifestación religiosa, sino que todo se centra alrededor del espíritu humano. Destaca entre otros escritores en este sentido Pierre de Ronsard, conocido en Francia como el príncipe de los poetas. Él era un noble y pues se dedicó a escribir poesías. No se reconoce pues aún como una obra como tal, no la reconozco, yo tampoco. Muchas de sus composiciones encierran una invitación al carpe diem. Ese carpe diem que es una frase en latín muy conocida que habla de vivir como el día a día y de vivirlo con intensidad. Y que como lo podemos ver aquí, hace alusión también a ese gozo de los sentidos ante la inevitabilidad de la muerte. Entonces aprovechar el día a día hasta que llegue pues esa inevitable etapa de la muerte. Bueno, aquí encontramos a Inglaterra con William Shakespeare. Eh,
Aquí demarca mucho el tema de la literatura isabelina en esta época, que le daba mucho vigor a esa cultura literaria inglesa, tanto en la poesía como en el teatro, con autores como Edmund Spenser. Y luego este autor también viene a ser ensombrecido por dos autores muy destacados, sobre todo el primero más que el segundo, que es William Shakespeare y Thomas White. Em, Normalmente sus obras circulaban manuscritas hasta que se llevaba a la imprenta. Eh, Uno de los legados más importantes de este país con respecto a la literatura en el Renacimiento es el legado que deja alrededor de la dramaturgia, todo el cuento del teatro. Entonces ellos nutrieron mucho la escena teatral y esta estuvo representada por autores como ya sabemos William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson. Aquí encontramos a Lutero, que es una figura súper representativa del tema ya de la ilustración. El señor Lutero, pues es un exponente alemán y pues Alemania por lo mismo, ya vamos a ver por qué, dista de los otros países europeos que ya hemos visto en la manera como asumen las ideas renacentistas. Entonces, en la literatura, como en el arte, Alemania no dio resurrección al tema, al arte clásico, al arte greco-latino ni romano, sino que más bien renovó intensamente ese espíritu germánico. ¿Cómo lo renovó? A partir de la reforma protestante que fue motivada por este señor Martín de Lutero. Por lo que la influencia de los modelos italianos fue casi inexistente en el caso alemán, lo que no pasaba, por ejemplo, con los franceses. Se afirma que el renacimiento alemán está marcado por la polémica religiosa entre Lutero y Erasmo. Entonces, para recordar un poco que Lutero se obsesionó con el tema de las traducciones que hizo Erasmo de la Biblia y desde allí montó todo el tema de la reforma protestante. ¿Qué es el tema de la reforma protestante? Que comienzan a pensarse una forma distinta de llevar la vida religiosa que no sea dentro del catolicismo, que es muy heredado del medioevo, y comienzan a crear todas las religiones, digamos, o toda la vertiente protestante que luego ya viene a darse como más claramente hacia la época de la modernidad. Bueno, esta obra de Lutero fue reconocida y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno, como les estaba indicando un poco ahorita, uniendo la reflexión teórica con la transición decisiva entre la práctica medieval, lo que se hacía en el medioevo con la religión, y el idealismo renacentista, que es un poco más alrededor no es un poco más, es más bien alrededor del hombre. Entonces, si bien la religión es algo importante, ya no es el centro, sino que el centro es el hombre y ya la religión viene siendo una dimensión. ¿Cuáles son los temas de la literatura renacentista? Entonces, el primero es que el Renacimiento trajo consigo la revalorización de la antigüedad grecolatina y de su vasta mitología, que es lo que hemos venido eh, o hemos visto a lo largo de esta exposición. Y pues esto se puede complementar diciendo que muchos de sus motivos narrativos y poéticos comenzaron a reaparecer en la literatura occidental, luego de haber sido ignorados durante pues, el medioevo. Es decir, toda esta literatura antigua fue ignorada dentro de la época medieval y el Renacimiento la vuelve a revalorizar. También está el individualismo y la fe en la razón, que eran ideas, todas estas ideas filosóficas detrás de muchos textos de la época. Entonces, lo cual se debía a que muchos de los nuevos autores habían podido tener una educación clásica en lugar de una estrictamente religiosa y por eso esto hace que se rompan esquemas. También están estos cambios que se vieron reflejados en la frecuente interrogación existencial de los personajes literarios que creaban todos estos autores en los diferentes textos literarios y el debilitamiento de la Iglesia Católica que fue inminente. También esto permitió que muchos autores escribieran críticas y sátiras anticlericales, como les estaba contando con el tema
el autor francés, que nos vamos a volver un segundo, Francois Rabelais. Listo. ¿Qué géneros literarios encontramos en la literatura del Renacimiento? Entonces podemos destacar la lírica, que fue el género más cultivado durante el Renacimiento, que vivió una renovación de forma importante y que a partir de toda esta renovación se puede afirmar que la influencia más importante dentro de este género lo provocaron los autores italianos. La novela moderna, que fue el gran género que nació en el Renacimiento, y el texto cumbre, el que abre todo este tema de la novela moderna, es el Quijote de Cervantes. Y por último, este es el tema de la dramaturgia o el teatro, que muchas de las obras renacentistas estaban escritas para ser representadas en un teatro, que es uno de los temas más importantes o de los géneros más importantes que también se refuerzan dentro de la cultura renacentista. Algunos autores destacados dentro de esta época están Miguel de Cervantes de Saavedra, como ya lo vimos, que es un novelista español, autor del Quijote, que de alguna forma se le brinda ese apelativo de que él es como el que abre o el pionero en la creación de la novela moderna que conocemos en este momento. Está William Shakespeare, que es inglés y dramaturgo, quien es el creador de Romeo y Julieta. Está Nicolás de Maquiavelo, que escribe El Príncipe y era un diplomático, filósofo y escritor italiano. Este libro es muy interesante porque habla un poco de cómo todo se vale para conseguir la gloria y pues de alguna forma por eso viene el término de maquiavélico. Erasmo de Rotterdam, que es un gran humanista, era un gran humanista y filólogo que son aquellos que estudian el origen de las lenguas y escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento, que fue uno de los aportes más grandes que hizo Erasmo de Rotterdam. Teresa de Ávila, aquí está el protagonismo un poco de las mujeres, española y fue reformadora religiosa en los años 1500. Escribe algunas biografías y algunos textos alrededor como de lo religioso, pero ya desde esa, digámoslo, por decirlo así, esa rebeldía o ese epicentro que era el hombre en ese momento. Entonces ya se renueva un poco también ese tipo de literatura. De Petrarca, que como ya lo hemos nombrado, era un erudito italiano, un poeta y un humanista. Escribe El Cancionero, ya lo habíamos hablado que se lo escribe a Laura, que era una amada idealizada, y que esto contribuyó al florecimiento renacentista, sobre todo de la poesía lírica. Y Pierre de Rosart, que fue un francés y poeta escritor que también le aportó muchísimo a todo el tema de la lírica dentro de esta literatura renacentista. Esto no quiere decir que estos sean los más importantes, pero por lo menos son un poco los más destacados dentro de esta literatura renacentista porque son muchísimos. Un punto muy importante acá es que ustedes también pueden tomar uno de estos autores que no están citados dentro de la guía, pero que ustedes pueden también ampliarlos. Yo recomendaría, si ustedes quieren no tomar los que están en la guía, que pueden tomar a William Shakespeare, a Nicolás de Maquiavelo y, por ejemplo, averiguar acerca del príncipe, e incluso a Teresa de Ávila también podría ser muy interesante para que ustedes puedan hacer sus videos acerca del autor renacentista. Entonces, con esto daría cierre un poco al tema de la literatura renacentista. Em, si ustedes también tienen alguna pregunta, entonces pueden dejarla en la cajita de los comentarios para que de alguna forma pueda yo responderles y complementarles. Y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las dos actividades que tienen que hacer. Recuerden, vuelvo y reitero, la primera nota de español tiene 3 componentes. El primero es realizar la relatoría solamente de la parte donde yo expuse el material de un PowerPoint de la literatura renacentista. Recuerden responder todo el formato. Si entre más resumido pero nutrido esté ese formato, pues muchísimo mejor. Lo segundo es el video del autor que ustedes escojan.
Y lo tercero, pues es la asistencia que se va a tomar cuando ustedes comenten. También ustedes pueden comentar, poner su nombre y hacer la pregunta para que se les pueda responder. Entonces, les deseo de nuevo muchos éxitos. Muchas gracias por acudir a este material que se los hago con mucho cariño debido a las circunstancias y que tengan un bonito resto de día.